Bueno, pues arrancamos con la primera entrevista con Carmen de la Rosa. Ya está ahí al otro lado, ¿no? Carmen de la Rosa, que yo me la imagino vestida con mucho verde. No sé por qué, porque siempre le encanta todo el tema de árboles y el tema, y evidentemente va unido al verde. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, ¿sigues la lucha abanderando el color de ese color verde? Pues sí, aquí seguimos intentando parar las talas que están sucediendo con los árboles de Santa Cruz. Y cada vez se está sumando más gente, cada vez, por suerte, hay más ciudadanía que se está concienciando con el tema, porque la verdad es que se está convirtiendo en un problema grave. Dice que cada vez la gente toma más conciencia. ¿Tú crees que llegó un momento en el que en ese foco que yo antes comentaba también, de que quizá diariamente paseábamos o los árboles estaban ahí y no éramos tan conscientes de lo importante y vital que son? Pues sí, puede ser, porque como estamos metidos en nuestra vida diaria, en el corre-corre del trabajo y de todo lo que tenemos que hacer cada día, las compras y todo, pues a lo mejor no miramos el entorno en el que vivimos. Y aquí en Santa Cruz tenemos auténticas joyas vegetales de árboles que plantaron nuestros antepasados para que los disfrutáramos nosotros ahora. Los árboles que existen en Santa Cruz, si existieran en otras ciudades europeas, estarían, protegidísimos con vallas, el tráfico no pasaría cerca de ellos, estarían perfectamente cuidados, como hacen con los laureles de los Llanos de Aridane en La Palma, que tienen 162 años y están todavía vivos y frondosos. Y aquí resulta que en Santa Cruz de Tenerife lo que se está haciendo es todo lo contrario. Aquí el ayuntamiento está talando árboles sin ningún criterio y sin cumplir las leyes medioambientales, se saltan el principio de precaución y se dedican a talar un árbol tras otro. Te puedo comentar más o menos lo que está pasando, aunque no hay información pública disponible, porque esa es otra cosa que hace el Ayuntamiento de Santa Cruz, que no es transparente, incumple la ley de transparencia. Si tú te vas ahora a la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz, no vas a tener información sobre el arbolado de la ciudad, no sabes cuándo los riegan, cuándo no los riegan, si los han tratado, cuántos árboles han talado. Entonces te voy a comentarte cifras que han salido en prensa porque las ha dicho el concejal Tarife. Bueno, según él, en el año 2024 se talaron 325 árboles, que eso es una bestialidad, y se plantaron 765. Para él, para el concejal Tarife, eso es un saldo favorable. Ahora te voy a explicar por qué eso no es así. Sobre árboles caídos tenemos otra noticia en prensa que dice que entre el año 2020 y 2024 se cayeron 84 árboles. No sabemos nada de los árboles arrancados, porque también se arrancan árboles. Hay muchos árboles que están muertos o deteriorados y no los talan, sino que van con una grúa, los arrancan y punto. Eso lo he visto yo con mis propios ojos en el Parque García Sanabria. Sobre eso no tenemos datos. Entonces, los árboles hablan empezamos a denunciar en marzo del 2023. Si llevamos estas cifras, 325 de media por 3 años, vemos que vamos a llegar a unos 975 árboles más o menos, que probablemente son más, porque en esas cifras no estén todos, no hay árboles caídos, no hay árboles arrancados. Y el otro día pues comentamos que podía haber eso, alrededor de unos 1000 árboles que se ha cargado el ayuntamiento y probablemente sean más. Y el señor Tarife nos acusó de mentir. Entonces ahora te estoy árboles diciendo, sí, te estoy hablando de 1000 árboles talados y probablemente más, porque en estas cifras que te he dado ahora mismo, basadas en sus propias declaraciones, no hay datos ni de los árboles arrancados, ni de los árboles de esos 765 que plantó, cuántos se han muerto por mal mantenimiento. Esas cifras porque tampoco. A mí me sale una cuenta de unos 440, porque si han arrancado de 325 y 765 los que tú dices que la cuenta no sale. Las cuentas, el saldo nunca es favorable, porque talar 325 árboles es una salvajada. O sea, eso no puedes decir nunca que es un saldo favorable. Otra cosa, de esos 325 árboles al año que tú has talado, ¿qué edad tienen esos árboles? ¿Qué masa arbórea tienen esos árboles? Porque por cada año del árbol tendrías que plantar un árbol nuevo. Entonces, los laureles de la Rambla, por ejemplo, que acaban de talar 17 laureles de 80 años de edad, solo con esos 17 laureles que tú has talado tendrías que plantar 1.360 árboles para compensar un poco la bestialidad que has hecho. Compensar un poco digo porque nunca la vas a compensar.
Ahora mismo tenemos un informe que nos ha elaborado una perito a nosotros sobre la tala de esos 17 árboles y ¿qué supone? Supone la pérdida de 1.500 metros cuadrados de sombra, lo que agrava el efecto isla de calor urbano, y esto ya supone riesgo para la salud pública, o sea, riesgo de que todas las personas de Santa Cruz tenemos más riesgo de morirnos cuando haya una ola de calor. Reducción de la captura anual de CO2, 8 toneladas. Destrucción irreversible de un paisaje urbano que tiene valor histórico y cultural consolidado, porque eso lo plantaron nuestros antepasados para que lo disfrutáramos ahora. Lo impacto en la fauna local, todas las aves que viven y crían en esos árboles también se han visto afectadas. Y por mucho que tú quieras plantar todos estos árboles que te he dicho, 1.360 árboles más, van a tardar de 20 a 30 años en recuperar las funciones ambientales que desempeñaban esos laureles. Y estamos hablando de 17 laureles. Imagínate si ya nos ponemos a hablar de 325 árboles que ha talado el ayuntamiento. Es tremendo porque es que a veces yo creo que se comete un gran error el pensar que dice quito esto y pongo esto. Entonces da la impresión de que el factor tiempo no interviene y resulta que estamos hablando de años y años y años para llegar a eso, ¿no? Y años, exactamente. Y además son seres vivos. A mí que me hables de árboles como 325 que talo, 765, saldo favorable, que me estás hablando de una cuenta bancaria, son seres vivos, son ecosistemas que forman bosques urbanos, en los que viven animales, en los que viven insectos, en los que viven mariposas, aves, y que tienen un efecto beneficioso sobre nuestra salud y nuestro bienestar de la población, y más ahora con el cambio climático, el aumento de temperaturas y todo. O sea, estas talas que hacen es un atentado directo sobre el medio ambiente y sobre las personas que vivimos en la ciudad. Antes comentabas que si ahora, en fin, que a la hora de decir pues los datos que hay, los árboles que han quitado o lo que han talado, etcétera, que esos datos no están claros o no se sabe exactamente. No, Yo no la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Tú crees que ese es un tema que realmente se le había dado la importancia hasta ahora que ha tenido, o eso ha estado como un poco ahí, un poco secundario y realmente, porque entonces hubiese habido mucho más objetivo, el foco hubiera estado más fuerte arriba de los árboles, ¿no? A ver, el problema de todo esto es que estamos ahora en una época muy sensible, porque es que ya vemos cómo se va acelerando el aumento de las temperaturas, la gente cada vez es más consciente de la importancia del medio ambiente y todo esto. Y ahora mismo esto lleva rodando años, porque si tú empiezas a mirar noticias en prensa, hace décadas que hay denuncias, que se ha intentado una normativa, bueno, cuando gobernaban Si Se Puede, cuando estaban en el Ayuntamiento de Santa Cruz los de Si Se Puede, pues se presentó una moción para los árboles singulares del municipio, que se aprobó el catálogo de árboles singulares y para que saliera una normativa de protección del arbolado urbano. Esa normativa, el concejal Tarife dijo el año pasado que iba a salir el año pasado en octubre y seguimos sin verla. Y esto se lleva discutiendo en el ayuntamiento desde hace décadas. El mal mantenimiento de los árboles y el descuido de los árboles desde hace décadas. Y no corrigen lo que tienen que hacer. Y ahora es mucho peor. Ahora resulta que está la empresa FCC Acciona encargada del mantenimiento y entonces se han montado lo que se llama el ciclo del arboricidio, lo que nosotros llamamos así. El ciclo del arboricidio es talo, planto, talo, planto. Entonces, talo los de gran porte que requieren mayor mantenimiento, pues tienen que llevar camiones para hacer podas correctas si hay alguna rama rota, gastan más agua o lo que sea, entonces me cargo estos, planto chiquititos y los dejo morir, o sea, esos chiquititos los sigo maltratando porque no les pongo el riego que necesitan, ni el abono, ni el sustrato, si tienen una plaga no los trato ni nada, y luego lo talo, pues dentro de 2 años ese chiquitito que acabo de plantar lo talo ahora. Y con eso tienen montado el negocio en Santa Cruz, cada vez que haces una tala, pues tienes que llevar una grúa, tienes que llevar un camión, tienes que llevar operarios, todo eso cuesta dinero. Entonces todo ese dinero es una máquina de ganar dinero a costa de matar árboles y de afectar al patrimonio vegetal de la ciudadanía y a la salud de la ciudadanía. ¿Tú crees que eso solamente está influyendo o practicándose en la capital tinerfeña o también es una queja, yo qué sé, si estás en contacto con otros movimientos de otras zonas urbanas de Canarias?
Mira, en Canarias esto está pasando en un montón de ayuntamientos. Esto también pasa en Las Palmas de Gran Canaria, pasa en La Laguna, estuvo pasando en los árboles del Cotillo, que la población salió a la calle para talar los pobrecitos árboles únicos que habían en el Cotillo y no consiguieron parar la tala. Entonces, esto en Canarias está pasando en un montón de municipios. Por eso, en el año 2019 se recogieron 18.000 firmas para que se tramitara una ILP en el Parlamento de Canarias, la ILP de protección de arbolado urbano, o sea, una iniciativa legislativa popular, que lleva ahí en trámite desde el año 2019. Ha habido reuniones de expertos, ha pasado de un comité para aquí, otro comité para allá, de la gaveta esta la meto en el cajón y luego la vuelvo a sacar. Y ahora mismo, nosotras ya el año pasado nos reunimos con la ponente que lleva esta ley y presentamos un escrito en el Parlamento de Canarias a todos los grupos parlamentarios para instar a que aprueben urgentemente esta ley, porque en esta ley se prohíben las talas y se prohíben las podas agresivas. Hay que hacer un catálogo de todos los árboles que existen en el municipio y hay que tomar una serie de medidas, contratar más personal, o sea, asegurar el mantenimiento del arbolado. ¿Qué pasa? Pues que hay grupos parlamentarios que están intentando retrasar la ley. La FECAM, que es la Federación Canaria de Municipios, dijo que esta ley no hacía falta, que eso les iba a costar mucho dinero, que para fiestas hay dinero, pero para cuidar los árboles no. Y entonces hay como un revuelo ahí. Si esta ley se aprueba, ya los ayuntamientos no pueden dedicarse a hacer lo que están haciendo. Es importante que se apruebe esta ley. Y luego hay que saber también que en otros puntos de la península está pasando lo mismo en otras ciudades. Estamos en contacto con muchos grupos que se dedican a lo mismo, a defender los árboles de su ciudad, porque no existe ninguna normativa estatal que proteja los árboles urbanos. Y esto es lo que tenemos ahora. Ya. Carmen, ¿qué me dices de las declaraciones del concejal, de Carlos Tarife, que fue tajante? Dice el rotativo tinerfeño, dice, si ciertos colectivos siguen mintiendo sobre las talas de árboles en Santa Cruz, no descartamos llevarlos ante la justicia. Bueno, es que no estamos mintiendo, ya te he explicado las cifras que tenemos según sus declaraciones, entonces nosotros no mentimos, nosotros estamos denunciando lo que existe ahora mismo en Santa Cruz y qué es lo que está haciendo el ayuntamiento. ¿Que no le gusta que denunciemos, que nos quiere silenciar y quiere censurarnos? Bueno, pues que haga lo que quiera, nosotros también haremos lo que queramos y veremos con nuestros servicios jurídicos. Al final los que denunciamos al ayuntamiento somos nosotros por estas burradas que están haciendo. Pero bueno, vamos a ver, amenazar a colectivos que están defendiendo el medio ambiente y que están defendiendo los derechos de toda la ciudadanía, bueno, pues, ¿qué quieres? Eso es más propio de prácticas dictatoriales que de una democracia. Pero bueno. Yeah. También te quería comentar sobre el plan de infraestructura verde que encargó el ayuntamiento a una empresa externa que se llama Dasotec, por el cual pagó 300.000 euros, y que se supone que desde el año 2024 tenía que estar funcionando. Entonces, aquí hicieron un censo de los árboles y vieron que hay 50.000 árboles municipales, 55.000 privados, y fíjate tú que dentro de los árboles urbanos consideran a los del bosque de Anaga. O sea, los 282.000 árboles que hay en el bosque de Anaga lo meten en una estadística para decir que tenemos muchos árboles en Santa Cruz de Tenerife. O sea, ya empezamos haciendo una trampa ahí. No, señor. Santa Cruz de Tenerife no tienes 282.000 árboles. Tienes 50.000 árboles municipales y 55.000 árboles privados. Eso en el año pasado, porque con todos los cantalados ya ni siquiera tenemos estas cifras. Bien, pues con esas cifras incluyendo los árboles del bosque de Anaga, la cobertura arbórea es del 19% y la que se recomienda es del 30%. ¿Vale? O sea que ya íbamos mal, y si encima el ayuntamiento se dedica a cargarse árboles de gran porte de 80 años de edad que tienen una masa arbórea bestial y los tala uno detrás de otro y luego te dice, no, vamos a hacer un corredor verde, ¿no? No estás haciendo un corredor verde, estás destruyendo los corredores verdes que ya existen, porque la Rambla es un corredor verde y te la estás cargando. Carmen, antes comentaste que con una mentalidad europea se echarían las manos a la cabeza de cómo actuamos nosotros aquí en la capital con los árboles, ¿no? Nosotros yo creo que Santa Cruz se caracterizó casi que por lo contrario en una época, la época por ejemplo del parque, ¿no? Que yo siempre cada vez que lo veo me parece que tenía aquello una visión futurista increíble, ¿no? De apostar por la vegetación, por la vida. Exactamente. Ellos, nuestros antepasados, pensaron en una ciudad
que fuera habitable y sana para toda la población. El García Sanabria, el alcalde de aquella época, hubo unos debates en el ayuntamiento y aprobaron todos los concejales crear el Parque García Sanabria, cedieron los terrenos y la población reunía dinero con rifas, todos los vecinos y vecinas de Santa Cruz, para que ese parque se plantara y plantaran todos esos árboles. El Parque García Sanabria es una joya, es una jungla en miniatura que tenemos aquí en mitad de la ciudad. Este parque que tenemos aquí no existe en muchas ciudades. Y dentro del Parque García Sanabria también talan árboles y también se desploman árboles, como se desplomó la jacaranda preciosa que había en la fuente de arriba. Y se cayó al suelo dentro de un parque que es donde hay más jardineros que se supone que están cuidando el arbolado. Entonces, es que no nos podemos permitir perder el patrimonio y el legado que nos han dado nuestros antepasados y que hacen que esta ciudad sea más o menos habitable y bonita. Imagínate, lo que han hecho ahora en ese tramo de Rambla que se ha cargado los 17 laureles, no solo es que los hayan talado, sino que además no los están regando durante la obra, no han hecho otra serie de medidas que tenían que tomar y que están en los informes del doctor Árbol, que además los pagó el ayuntamiento, es un informe que pagó el ayuntamiento, y que dice que de esos árboles, 48 de ese tramo, solo 3 eran para talar. Y luego hay otros informes que dicen que había que talar 17, que había que talar de otras empresas. ¿De qué empresas son? De FCC Acciona, que es la misma que hace el mantenimiento. O sea que el ayuntamiento desoye el mejor informe que tenía, que además es el único que utilizó tomógrafos y resistógrafos, porque los otros se basan en inspecciones visuales, tala los 17 laureles y encima no hace caso de las recomendaciones para los otros que quedan, que son ampliarles los alcorques, mejorarles el sustrato, ponerles riego en profundidad que no lo tienen y no lo siguen teniendo, y ponerles tratamiento con endoterapia para fortalecer los árboles. La endoterapia es inyectar sustancias dentro del tronco de los árboles. ¿Qué ha pasado? Que nosotros hemos visto que árboles que antes de empezar la tala estaban más o menos mantenidos, ahora están mucho más secos. ¿Qué es lo que pretende el concejal Tarifé? Coger todos los árboles de la Rambla desde allá abajo hasta allá arriba y talarlos todos. Los va a ir dejando secar todos, los va a ir dejando morirse todos. Tú dices que el tratamiento no se ha hecho a los árboles. No, claro que no. No se hace. Es que no se ha hecho. O sea, todas las recomendaciones que dio ese informe y que nosotros hemos dicho desde el principio no se han hecho. Los árboles siguen sin riego profundo. El riego profundo es con una serie de pozos paralelos para que llegue el agua a la raíz de los laureles. Ese riego siguen sin tenerlo todos los laureles de la ciudad. Todos, absolutamente todos. No lo tienen. Tremendo. No tienen los alcorques adecuados, sí. No tienen el sustrato, no los abonan y esperan. ¿Cuál es la causa que te dan? No, es que están enfermos y hay que talarlos. Bien, te voy a poner un símil médico porque yo soy médica. Resulta que yo cojo una persona y la encierro en una habitación, no le doy de comer, no le doy de beber, le corto una pierna y se infecta, y entonces viene un especialista y dice, uy, esta persona está enferma, y en vez de curarla, hay que hacerle la eutanasia. Pues esto es lo mismo que está haciendo el Ayuntamiento de Santa Cruz con los árboles. ¿Qué más me da que los técnicos me digan a mí, es que están enfermos? Pero perdona, ¿por qué se han enfermado? ¿Usted los ha tratado? ¿Qué tratamiento les ha puesto? No hay una prevención ahí, ¿no? Está claro. No hay una prevención ni un mantenimiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Van a dejar morir a todos los árboles de Santa Cruz y luego los vamos talando? Yo cuando los veo y paseo, los veo y digo, ¿qué mal lo hemos hecho? Es tremendo, ¿no? El asfalto pegado, no tiene espacio, no tienen capacidad yo es que no sé ni cómo han sido capaces de sobrevivir, es que no lo entiendo. Bueno, porque son árboles muy resistentes. Piensa que luego les dañan las raíces en las obras. Ahora mismo, en la obra que hay en los 17 laureles que han talado, les están aumentando los alcorques, parece, pero que las zanjas que han hecho están muy cerca de las raíces de los laureles que siguen vivos. Con lo cual no te extrañe que esa misma obra que están haciendo ahora esté dañando las raíces de los pobres laureles que quedan vivos. Así que es un despropósito tras otro. Un panorama increíble. Carmen, nos quedamos sin tiempo. Te doy las gracias de nuevo por haber estado en el Rompeolas. Otro día te llamo porque hay una parte de tu discurso, de tu entrevista, en la que hablas de nuestros árboles. Si supieran la importancia de nuestros árboles. Yo creo que deberíamos poner en otra entrevista el foco para que nos hables de nuestros árboles, para saber cómo son. Es que tenemos muy poco, yo creo que sabemos muy poco de todos ellos. Gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, Carmen. Gracias a ti. Venga, chao. Hasta luego. Adiós, chao.
Bueno, pues nada, nos vamos con un momentito de publi y